Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Muy bien. Arrancamos entonces. Vamos a arrancar entonces. Ahí mi hermano está poniendo rec en la grabación para después subirla al canal de YouTube. No se olviden poner ahí me gusta en el canal de Comunidad Cristiana Renuevo de Vida en YouTube y poder ver estos videos en otros momentos. Así que, ¿qué les parece si empezamos primero con una oración para bendecir este tiempo? Y después vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar una alabanza que nos llegó de unos hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos entregar este tiempo y queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Toca nuestras mentes, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Abre nuestra mente, Señor, para poder entender más allá de lo que entiende nuestro razonamiento humano. Y abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir esta palabra y que haga mella en nuestras vidas, Señor, y que podamos salir transformados por la obra de tu Espíritu Santo. Te entregamos este tiempo, te entregamos la tecnología, Señor, y rogamos tu bendición. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por
bendición. Amén. Gracias, Dios. Bendito. Bueno, muy bien, vamos a abrir entonces la palabra de Dios en esta noche en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Y la palabra para esta noche es: la obra de Dios requiere liderazgo de calidad. Ese sería el título de la palabra para esta noche. Voy a poner play ahí. Ahí está. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 15. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Quiero que anotes esta pregunta y espero poder responderla, ¿sí?, con esta palabra que el Señor puso en mi corazón esta noche. Y la pregunta es: ¿qué evidencias tiene un liderazgo de calidad? Anota ahí en el cuadernito. ¿Qué evidencias tiene un liderazgo de calidad? Y yo sé que muchos tal vez me van a decir: bueno, pastor, pero yo no tengo ningún liderazgo en la iglesia, yo no soy líder de ningún ministerio. Así que déjame decirte que todos fuimos llamados a ser líderes, todos fuimos llamados a servir. ¿Sí? La palabra líder es una palabra que en realidad no está en la Biblia. La palabra tal vez mal usada en la iglesia, líder, pero en realidad quiere decir servir. Y cuando servimos, estamos influenciando a otras personas. Cuando servimos, estamos influenciando sobre la vida del que tengo al lado, sobre la vida tal vez de mi esposa, de mis hijos, de mis vecinos. Así que, entonces, cuando estamos en un servicio, somos líderes. Eso es liderazgo. Claro que nosotros somos llamados a liderar, ¿sí? Y tal vez nosotros decimos el líder es como la cabeza del ministerio. Nosotros nos queremos referir tal vez al líder como a la cabeza del ministerio, pero todos somos líderes, o por lo menos a eso fuimos llamados. Entonces, si vos no estás sirviendo en ningún ministerio, bueno, déjame decirte que sos líder en tu familia. Si estás casado, sos líder con tu esposa. Estás liderando, el hombre es la cabeza, pero los dos están liderando, uno se lidera al otro. Si tenés hijos, estás liderando a tus hijos, ellos nos miran
Entonces nosotros estamos liderándolos a ellos. Y si no tenés hijos o tal vez no tenés un matrimonio, bueno, sos líder ahí con los vecinos, o influenciás a los vecinos. Siempre hay alguien que te va a estar viendo. Siempre va a haber alguien, algún vecino, algún familiar, algún hermano de la iglesia. Siempre va a haber alguien. Fuimos llamados, dice la palabra de Dios, que fuimos llamados ¿a qué? A ser discípulos. Fuimos llamados a liderar sobre alguien, a influenciar sobre alguien. Y eso es discipulado, liderazgo, ¿sí? Así que todas las personas tienen que estar liderando a alguien. Es un llamado de parte de Jesucristo para todos nosotros, en la gran comisión. Y la semana pasada, como congregación, Alianza de Mashuit, hemos tenido un día de ayuno y oración. Muchos lo habrán visto en el Facebook, otros en el grupo del WhatsApp de la iglesia, pero todos fuimos como congregación llamados al ayuno y oración, y hemos dado 5 preguntas, de las cuales cada uno tenía que reflexionar delante del Señor en base a estas preguntas. Y había una que dice: amo ser pastoreado y tengo el deseo de discipular a otros. Esa es una pregunta que había hecho. Amo ser pastoreado y tengo el deseo de discipular a otros. Y yo la había pasado en forma de pregunta, pero estas preguntas que yo había pasado, en realidad son las respuestas a una sola pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy cristiano? O ¿cómo sé que Cristo está siendo formado en mí? Y esta era una de las respuestas. Porque amo ser pastoreado y porque tengo el deseo de discipular a otros. Entonces, este fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como líderes tenemos que llevar a los discípulos a poner la mirada en Cristo. No a poner la mirada en nosotros, no a poner la mirada en el hombre humano. Y la iglesia de Corinto acá estaba viviendo este problema. Tenía varios problemitas ahí la iglesia de Corinto, pero este era uno de los problemas. Y el problema fundamental que tenía es que la iglesia estaba dividida. Dividida. Ustedes saben que donde hay división, quiere decir que hay dos visiones. División. Hay dos visiones. Y cuando hay dos visiones, eso significa que están yendo para dos lugares diferentes. O sea, una iglesia tiene que tener la visión de Cristo. ¿Cuál es la visión de Cristo? Bueno, vayan y hagan discípulos. Eso es para cada uno de nosotros. Esa es la visión principal. Entonces nosotros como iglesia, entonces nos acoplamos a esa visión del Señor y ahí trabajamos en la misión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a cumplir esa visión? Y acá en la iglesia de Corinto había dos visiones. Estaban en división y habían formado grupos que eran seguidores de los líderes. Ahí uno puede ver en 1 de Corintios capítulo 1, en el versículo 12 dice Pablo: quiero decir que a cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea de Pedro, y yo soy de Cristo. Así que había un grupo que seguía a Pablo, había otro grupo que seguía a Apolos, había otro grupo que seguía a Pedro y otros que seguían a Cristo. Y uno puede decir, bueno, estos eran los más espirituales. No. Este grupo lo que estaba haciendo era no seguir lo que el líder, lo que la cabeza, la autoridad que Dios puso sobre la iglesia guiaba, y decía, no, yo no te hago caso, yo sigo a Cristo. Y el Señor no mandó a llaneros solitarios. El Señor nos puso en un orden a seguir. Así que había mucha división acá en esta iglesia.
Y Pablo discierne que acá había un problema, había un problema muy grande, que era el entendimiento de la naturaleza de un líder, que en este caso está dentro de la comunidad. ¿Sí? Pablo ve que ahí hay algo que no anda bien, y este es el tema que se va a tratar acá, en este capítulo. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser el liderazgo? ¿Cómo debe ser el liderazgo? Así que... Bueno, y siguiendo el concepto de este capítulo en cómo debe ser el liderazgo, es importante que empieces a notar determinados puntos. Lo primero que vamos a ver respecto a la evidencia de un buen liderazgo es que, y anota, primero, el líder va a conocer claramente cuál es su identidad. Primer punto es, el líder va a conocer claramente cuál es su identidad. Ahora, puede ser que un líder o un servidor se vea de una manera equivocada. Romanos 12:3, en la versión de Reina Valera, dice, cada cual que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Anotá esa palabra, cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto era lo que estaba pasando en el corazón de los hermanos corintios. Y estaban colocando a los líderes en un lugar donde Dios no los había puesto. Y ahí había un problema. Es importante que todos podamos entender cuál es la identidad, cuál es mi identidad, cuál es la identidad del líder. En primer lugar, Pablo va a decir en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo primero que dice Pablo es que un líder es un servidor, y la palabra para servidor es la palabra en griego diakonoi. Esta es una palabra que dentro de la iglesia evangélica, fue utilizada para un sector del servicio, a los cuales se les llaman los diáconos. ¿Y por qué? Porque esta palabra diakonoi significa servidor, asistente o aquel que atiende las mesas. Podríamos decir el mesero. En esa época el diácono era el esclavo de la casa o el sirviente. En esta época sería lo que llamamos la servidumbre o el personal de servicio. El diácono era la persona de menor valor dentro de la casa. Era esa persona que atendía a todos los invitados y la persona que les lavaba los pies a todos al llegar. Y tenía que estar atento a que a nadie le faltara nada. Y Pablo va a decir, ¿quiénes somos nosotros? Somos diáconos. Somos personas que estamos para atender las mesas. Somos aquellos que estamos para servir a los demás. Esto no coincide con el pensamiento de este mundo, ¿no es cierto? ¿Acaso no son los líderes los que son los más importantes? La mesa de los líderes del mundo, ¿no? Cada persona que tiene una responsabilidad dentro de la comunidad, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, está puesta para atender a los demás. El liderazgo, cada pastor, cada líder, papá, mamá, es aquel que está puesto para atender al otro. Esposo, esposa. Y Pablo está diciendo, nosotros somos servidores. Lo importante acá son ustedes, los comensales, los que se sientan a la mesa. Nosotros tenemos el concepto de que el líder es el que tiene más poder, más carisma, que mueve las masas, el que llena la iglesia, el que llena la iglesia porque puede hablar mejor, entonces la llena y puede traer más gente, o los padres que le pueden dar todo a los hijos. El líder es el que es capaz de servir a los demás. Amén. Una segunda cualidad que
identifica la identidad del líder está en el versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que la segunda cualidad que podemos ver de un liderazgo tiene que ver con que el líder es colaborador. Colaborador. Puedes subrayar esas palabras, servidores y colaborador. Cuando leemos este pasaje da la sensación que Pablo está diciendo que los líderes están para colaborar con Dios. Somos colaboradores de Dios. Ahora, que nosotros estamos acá para darle una mano a Dios, como si Dios necesitara de nosotros. Dios dice que eligió darnos la tarea a nosotros porque Él es soberano. Ustedes saben, ahí en Hebreos habla de que los ángeles, dice que anhelan el llevar la palabra de Dios a los humanos, a nosotros. Y dice que Dios les dijo que no. Esa es nuestra tarea. Y esta palabra de colaborar con Dios, ¿sí? No quiere decir que nosotros somos los colaboradores de Dios, que le estamos dando una mano a Dios. No. La idea del pasaje tiene que ver que Pablo está diciendo que yo, Pablo y Apolos somos colaboradores entre sí. Nosotros somos socios, colaboramos entre nosotros para hacer la obra de Dios. Eso es lo que está transmitiendo Pablo en este pasaje. Y la palabra colaborador o colaboradora quiere decir en el diccionario, dice, persona que está siempre dispuesta a colaborar con otros. Anota, persona que está siempre dispuesta a colaborar con otros. Y dice, persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. Persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. Ahora, Pablo al decir que somos colaboradores de Dios, lo que está queriendo decir es, somos personas que se apoyan, que trabajan juntos, trabajamos juntos con Apolos. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Esa es nuestra tarea. Por eso dice, somos colaboradores de Dios. O sea, yo me pongo de acuerdo, ¿sí?, con Apolos, me pongo de acuerdo con Pablo, con Pedro, cuando lo va a ver a Jerusalén y empiezan ahí todas esas discusiones que tienen. ¿Para qué? Para colaborar en una obra común, que era llevar la palabra de Dios. Entonces sería, traemos los dones a la mesa y los compartimos para lograr una meta en común. Cada uno tiene dones y tiene esos regalos que Dios le dio. Entonces, en la colaboración ahí volcamos esos regalos. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer de Cristo. Para poder llevar esa tarea, esa gran comisión, esa visión principal que Dios nos dio a la iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, una persona que es líder es una persona que sirve a los demás, pero también son aquellas que colaboran entre sí. ¿Para qué? Para una tarea en común. No puede haber dos tareas. No puede haber dos tareas en común. Es una. Entonces, ahora puede pasar que haya cristianos que no quieran servir, o puede pasar que haya cristianos que no quieran colaborar con otro cristiano para la obra de Dios. No, pastor, en mi iglesia no pasa eso. Bueno, puede pasar que haya gente que no quiera servir, que no quiera colaborar, claro que sí. Y esto era lo que pasaba acá en esta iglesia de Corinto. Y esto sucede cuando no entendemos la naturaleza de nuestro llamado. Esto sucede cuando no entendemos la naturaleza de nuestro llamado. Cuando no entendemos quiénes somos.
realmente? ¿Para qué el Señor nos llamó? ¿Con qué propósito Él nos llamó? Dice Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús vino para servir, no para ser servido. Y Juan 12:26 dice, el que quiera servirme, que me siga. Palabras de Jesús. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Fíjese qué interesante, porque uno lo puede leer en forma negativa. La Biblia también se puede leer en forma negativa. O sea, si no estás sirviendo a Jesús, es porque no lo estás siguiendo. O si no estás siguiendo a Jesús, es porque no estás sirviendo. ¿Se dan cuenta? Así que si no estás sirviendo, Jesús no está ahí. No está. Porque Él nos mandó a servir. Dice, pero al que me sirva, al que sea servidor de Cristo, dice, el Padre lo honrará. El Padre va a ser el que lo honre. Y guardá este pasaje, tenelo ahí a mano. Es un pasaje que me gustó mucho. Tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y estamos puestos para servir a los demás. Si yo entiendo cuál es mi identidad y cuál es mi llamado, entonces yo voy a servir a los demás. Y voy a estar puesto ahí para colaborar con otros servidores. Porque yo sé quién soy y sé para qué el Señor me puso ahí. Sé qué dones tengo y sé que están para colaborar con otros. Yo no voy a poder hacer todo porque yo no soy un llanero solitario. El Señor nos puso en una comunidad de fe para que colaboremos entre todos. Y dice Pablo ahí en 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza. Fíjense qué importante. Me consideró digno de confianza. En la versión Reina Valera dice, me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, ¿para qué? Para su servicio. Para su servicio. O sea, fíjense, ¿no? Entonces, él tenía muy clara su identidad. Esa identidad de hijo de Dios, de que me rescató. Fíjense que Pablo tenía un historial pesado. Él mataba los cristianos. Él odiaba a Jesús. Perseguía a todos los que decían ser cristianos. Y sin embargo, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él dice, ahora entiendo cuál es mi llamado. Ahora entiendo lo que tengo que hacer. Y él ahí sabe quién es. Ya dejó su pasado atrás. Y él se dedica a hacer lo que Jesús le manda hacer. Él tenía clara su identidad. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos iguales. Es lo mismo. Acá no hay uno mejor que otro. Somos todos servidores. Por eso dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Imagínense, nosotros tenemos la semilla de la palabra de Dios y nosotros la plantamos en la tierra, pero si alguien no la riega, se muere. Pero si viene otro y la riega, el Señor puede hacer la obra ahí, puede hacer que esa semilla empiece a crecer. Amén. Y después tal vez viene otro y pone un tutor para que crezca derecha. Y el crecimiento lo da Dios. Amén. Ya no depende de nosotros. Ya no depende de lo que hagamos.
siempre depende de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estar peleando entre nosotros? Cuando uno tiene claro cuál es su llamado, para qué está puesto ahí para servir. Pablo va a dejar bien claro la naturaleza del liderazgo, la identidad. Somos servidores. Eso es lo que somos. Estamos para servir y servir al otro. Entonces, personas que atienden principalmente al otro. Somos personas que atendemos al otro. Y en segundo lugar, personas que colaboran unos con otros. Como decía mi esposa el miércoles en la reunión de Zoom, decía, nosotros ahora somos un equipo. Ya no somos dos personas individuales. Somos individuales, claro que sí, pero ahora formamos un equipo. Ya no hay pensamientos aislados. Ahora somos un equipo, colaboramos entre nosotros. ¿Para qué? Para el liderazgo, para servir a nuestros hijos, para servir en la iglesia, para servir a los vecinos. ¿Se dan cuenta? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué conocerán? Si se aman unos a otros. Si se aman unos a otros. Y para amar a otros, para colaborar con los otros, principalmente se necesita tener a Cristo entre nosotros. Por eso dice Jesús, donde yo esté, allí también estará mi siervo. Ahí va a estar mi siervo, donde yo esté. Donde haya colaboración, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Si hay división, ahí no estoy yo. No estoy. No estoy. Porque hay dos visiones. Hay dos visiones. Entonces, al que me sirva, mi Padre lo honrará. Y de repente le traen a Jesús o le dicen a Jesús, bueno, pero si hay un hermano que te pelea, ¿qué pasa si mi esposa me pelea? ¿Se imaginan una oración? Sí, Señor, pero mi esposa me pelea todo el tiempo. No hace lo que yo le digo. O mi esposa orando, pero es que esta es cabeza dura. No hace lo que yo le digo. Él quiere hacer lo que él quiere hacer y no me consulta nada. Bueno, así le traen a Jesús un planteo. Dice, hay un hermano que se peleó, y dice, no está de acuerdo con lo que se dice. No está de acuerdo con lo que se planifica en la iglesia. Después fíjense ahí Mateo 18. Y Jesús le dice algo muy clarito. Jesús le dice, si hay dos entre ustedes que se pusieren de acuerdo, fíjense, si hay dos que se ponen de acuerdo, ¿se dan cuenta que ahí ya no hay división? Ahí no hay división, hay una sola visión, se ponen de acuerdo. ¿Vamos para acá? No. ¿Vamos para acá? No. Bueno, ¿vamos para el medio? Dale, nos ponemos de acuerdo, vamos para el medio. Por eso yo siempre le digo a los matrimonios, si uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra cosa, bueno, pónganse de acuerdo primero en orar. A ver qué les dice el Señor. Pero pónganse de acuerdo en orar. No en querer tener cada uno la razón, en querer dominar al otro. No. Pónganse de acuerdo. Si hay dos que se pusieran de acuerdo, dice Jesús. Y dice el otro versículo, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, o sea, donde haya dos o tres en la congregación que estén de acuerdo, que haya colaboración, ¿se dan cuenta? Entonces ahí yo estoy en el medio. Ahí estoy bendiciendo. Ahí mi Padre los honrará.
porque están de acuerdo, hay comunión, hay colaboración entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces colaborar no tiene que ver con abandonar mi individualidad. Yo no dejo de ser yo, no dejo de tener mis ideas. No significa eso colaborar. Colaborar es muy al contrario, se trata de alcanzar mi potencial. Yo colaboro, entonces yo voy a crecer. Yo alcanzo eso que el Señor me dio, lo pongo en comunidad, lo pongo en colaboración y yo crezco. Entonces necesitamos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y hay un comentario en un libro que hoy me mostraba mi señora, que dice: si el cuerpo de Cristo desea manifestar todo su potencial, debe existir una nueva revelación o una nueva enseñanza sobre los hombres y las mujeres trabajando juntos en el reino. Amén. O sea, si el cuerpo de Cristo desea manifestar todo su potencial, todo eso que Dios te puso, Amén. todos esos regalos que Dios te dio, todo ese poder, toda esa autoridad que Dios te dio, ¿vos lo querés ver potenciado? Bueno, hay que trabajar juntos. Hay que ponerse de acuerdo. Por eso Jesús dice, si hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí está. Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Pero hay algunos que le asusta la idea de trabajar con otros porque nos sentimos amenazados. Sentimos que si ella da la idea, yo soy menos. Si yo doy la idea, ella se siente menos. Si yo tengo la idea y ella la ejecuta, pero la gloria se la va a llevar ella, no. Entonces no le doy la idea. Es una idea mía. Nos sentimos amenazados. Por eso tiene que estar Cristo en cada uno de nosotros. Y como segundo también, lo que vamos a ver respecto a la evidencia de un buen liderazgo es que, y anota ahí, como otro punto, el líder entiende su tarea. El líder entiende su tarea. Y en el versículo 9 vemos que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La persona que es líder, servidor, entiende claramente para quién está trabajando. El líder de calidad espiritual es aquel que sabe claramente para quién está trabajando. Acá entendemos muchas veces, estando en este país, en la Argentina, voy a hablar como el país Argentina, cada vez que se hace un asado y se lo lleva a la mesa, siempre hay uno que dice, un aplauso para el asador. Es ahí donde el asador, en algunos casos, se puede poner de pie o sabe que él acaba de hacer una excelente obra y recibe todos esos aplausos de los comensales y obviamente se llena el pecho de gloria. Ahora, cuando nosotros hacemos algo para Dios, si yo me pongo de pie para recibir los halagos, yo me estoy llevando la gloria que es para Dios. Un buen líder es aquel que sabe para quién está haciendo las cosas y todo lo que hace, lo hace para darle la gloria al Señor. Y ahí es donde volvemos a repetir, al que me sirva, el Padre lo honrará. La pregunta en esta noche también, una de las preguntas es, ¿para quién estamos sirviendo? Ahí donde Dios nos puso,
¿Para quién estás sirviendo? Ahí donde Dios te puso. Ahí, mujer, en tu hogar. Ahí, mamá, con tus hijos. Ahí, mujer, con aquellos que te están mirando, que sos de influencia en este tiempo. Ahí, varón, con tu esposa, con tus hijos. Ahí, con las personas que han sido empleadas por vos seguramente. O que quizás estás ahí influenciando a través de tu enseñanza, de tu ministerio. ¿Estás sirviendo para llevarte la gloria o para que la gloria se la lleve Dios? Pablo tiene bien claro, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice Pablo, yo como perito, arquitecto, yo les sirvo a ustedes porque ustedes son edificio de Dios. Un líder sabe que cuando le sirve a las personas, le está sirviendo a Dios y por eso hay que tener mucho cuidado. La conciencia de que servimos a Dios es la conciencia de que el líder tiene el ministerio en el ministerio que está realizando. Sí. Y en segundo lugar, el líder de calidad espiritual va a ser una persona que entiende la función que cumple. No solo entiende la tarea, sino la función que está cumpliendo. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero ojo, cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo sabía cuál era su misión. Él lo tenía bien claro. Pablo iba de ciudad en ciudad y predicaba el evangelio. Qué interesante que cuando Pablo recibe el llamado de Jesús, que Jesús se le presenta, Jesús no le dice a él lo que él tiene que hacer. Jesús agarra y le dice a Ananías, Ananías, va a venir Saulo. Dice, y yo quiero que este varón predique mi palabra, y le da todas unas instrucciones. Y es Ananías el que después se lo transmite a Pablo. Y fíjense cómo Pablo entiende la autoridad, entiende cuál es su llamado. Y uno puede ver que Pablo iba ahí a las ciudades y predicaba el evangelio. Y se quedaba 2 o 3 años en cada ciudad, levantaba la iglesia y se iba a otra. Él entendía cuál era su función. Él sabía y tenía bien claro qué servicio tenía que hacer para Dios. Un líder espiritual, un servidor espiritual, sabe para qué fue puesto por Dios dentro de la iglesia. Sabe. Y esta es una palabra que Dios puso en mi corazón para que sepas en qué área te puso Dios a servir en su iglesia. Es una palabra que te quiero llevar en esta noche, para que puedas estar reflexionando, para que puedas estar meditando. ¿Sabes en qué área te puso el Señor a servir? Tenés que tener muy claro para qué Dios te puso en esta iglesia. En Alianza Maschwitz o ahí donde te congregás. Tené muy claro para qué te puso el Señor ahí. Pablo tenía claro, yo soy perito arquitecto. ¡Wow! Pongo el fundamento. Ustedes saben que en las construcciones de aquella época, el perito arquitecto lo que hacía era medir la tierra, el suelo, y indicaba dónde iba a ir la primer piedra. Era la piedra fundamental. Era una piedra que era perfecta
donde a partir de esa piedra todo el edificio iba a ser construido. Si esa piedra estaba mal puesta, todo el edificio iba a estar mal hecho y se iba a venir abajo. Fíjense que Pablo dice, yo soy perito arquitecto. Perito arquitecto. Yo pongo el fundamento, pongo esa piedra, nada más. Nada más. Pongo la piedra que guía ahí a toda la construcción. Yo pongo esa piedra y me voy. Se termina mi trabajo ahí. La piedra más importante. Otro después va a venir y va a edificar. No me corresponde a mí. Lo tenía bien claro. Yo planté, Apolos regó. Él sabía bien cuál era su trabajo. Él lo sabía muy bien. Ahora, te pregunto en esta noche, ¿sabes cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu servicio dentro de la congregación? ¿Lo sabes? ¿Cuál es tu servicio dentro del matrimonio? ¿Cuál es tu servicio en donde Dios te está colocando en este momento? Yo te animo en el nombre de Jesús a que busques conocer para qué Dios te trajo a este lugar, a esta congregación. Y en el tercer lugar, vemos que el servidor espiritual va a advertir su evaluación. Esto es muy importante porque cuando estamos entendiendo que hay una obra, que hay una función, hay una tarea, viene también una evaluación. Y en el versículo 13 dice la palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El servidor de Dios tiene conciencia de evaluación. Tenemos que saber que un día la obra que realizamos va a ser probada por el Señor. El fuego era utilizado para probar los metales. Se derretían los metales y podían sacar las impurezas. Y Pablo acá nos dice que un día nuestras obras van a ser probadas y se va a saber qué estuvimos sobreedificando. Fíjense qué interesante, en el versículo 10 Pablo dice, como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso ya corresponde a cada uno, a vos, a mí, en lo personal. Ya no tiene que ver con la persona que te presentó a Cristo, ya no tiene que ver con el pastor que te edifica, ya no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que vos sobreedificás. Y eso es lo que va a ser probado con fuego. Amén. Así que para concluir, como creyentes, debemos darnos cuenta de que todos estamos en el mismo equipo. Todos estamos en el mismo equipo. Y que el éxito depende de los aportes de cada miembro. El éxito depende también de lo que vos tenés para dar. Amén. Vuelvo a repetirte, no somos llaneros solitarios. Somos un equipo y trabajamos para el reino de Dios. Amén. Y Dios quiere que cada hombre, cada mujer deje toda carga de lado. Todas esas impurezas que se quemen, que se vayan y que quede el metal. Es interesante que Pablo primero menciona que todo edificio que está construido de oro, plata, metales,
y después termina diciendo hojas, hojarasca, ¿no? Todas cosas que se queman, no queda. ¿De qué estás edificando tu vida? ¿Cómo estás edificando tu servicio? ¿Trayendo lo mejor? ¿Estás trayendo lo mejor a la mesa del Señor? Para enfocarse en la meta en común, o estás guardándote cosas para ser un llanero solitario. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Para alcanzar a los perdidos para Jesús. Pablo empieza y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores que por medio de nosotros, por medio de estos que sirven, por medio tuyo, por medio mío. Pero pastor, yo estoy para limpiar los baños, por medio tuyo también. Pastor, yo atiendo la puerta, por medio tuyo también. Pero yo estoy en la alabanza, por medio tuyo también. Por medio de los servidores, dice, de los cuales habéis creído. Esa es la tarea en común. Servir a Cristo para que otros puedan creer en Jesús. Así que tenemos que tener un buen liderazgo en el matrimonio. Tenemos que tener un buen liderazgo en el ministerio. Tener un buen liderazgo en el testimonio personal. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer a Cristo. Esa es la misión. ¿Oramos? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias porque vos decidiste, Señor, dejar toda tu gloria, dejar, Señor, esa alabanza que los ángeles te estaban dando en el cielo para venir a este mundo y ser un servidor, para venir a lo más bajo de este mundo. Por eso vos dijiste, no vine a ser servido, vine a servir. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que podamos entender, Señor, cuál es nuestra identidad. Te rogamos que podamos entender, Señor, qué es la colaboración con otros. Que podamos entender cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro fundamento, Señor. ¿Para qué estamos? Señor, queremos que más personas te conozcan a vos por medio de nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos alumbre a poder ser mansos y humildes de corazón, Señor. En el bendito nombre de Jesús te damos todo el honor y toda la gloria. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. En esta noche queremos dar gracias a Dios por cada colaborador, por cada ministerio, y también para saber que cuando empezamos a trabajar unidos en un mismo espíritu, estamos cumpliendo los sueños de Dios. Dios tiene sueños, tiene planes, y dice que sus planes son más altos, que sus pensamientos son más altos. Y en esos planes estás vos, estamos nosotros, estamos unidos en un mismo espíritu y somos un cuerpo. Amén. Así que en esta hora queremos bendecirte a vos como colaborador,
como servidor, como aquel que Dios ha puesto para seguir cumpliendo el sueño de Él. Y el sueño de Él es alcanzar a aquellos que están perdidos, aquellos que están en la noche, aquellos que están en tinieblas, aquellos que en esta noche todavía no pueden reconocer un lugar cálido, no pueden ver luz, no tienen un lugar para el abrigo. Pero hay unos que saben y que son entendidos, y dice la palabra en Daniel allí que los entendidos resplandecerán en medio de la noche, porque como estrellas de eterna perpetuidad, esas luces brillan en medio de la más tremenda y oscura noche. En este tiempo somos los hijos los que nos tenemos que revestir y estamos vistiendo esos trajes de luz, revestidos de Cristo, entendidos que somos flechas en sus manos, pero como decía el pastor, esto de que las flechas, cuando hablábamos con un papá que está por tener a su bebé y le decíamos y le hablábamos como papás con esos temores propios de ser padre por primera vez, de que iban a ser flechas en medio, esos hijos con un propósito y para una dirección clara. Así que en esta noche te queremos animar para que tengas un bendecido descanso y que puedas meditar en lo que hoy se ha hablado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una buena semana. Nos vemos el domingo que viene, a esta misma hora, 20 y 30 horas. Y el Señor los bendiga. Amén. Dios te bendiga mucho.